bastantes temas para ver, por lo cual no vamos a poder repasar todo. Recordemos que es un requerimiento, es una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Es una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o en componentes del sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otro aspecto que habíamos hecho énfasis es en el alcance del sistema o en el dominio del sistema, que es hasta dónde abarca, qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye nuestro sistema en estudio. Es muy fácil definirlo como un establo, pero en la vida real y en sistemas de información eso es bastante más complejo. Mi sistema de facturación, mi sistema de contabilidad, hasta dónde llega, qué incluye y qué es lo que no incluye. ¿Sí? Y hoy en día tenemos que los sistemas tratan de ser lo más abarcativos posibles y estar enganchados con otros sistemas. Entonces, las fronteras son difíciles de delinear. Y los requerimientos, habíamos dicho que los tenemos de dos tipos: funcionales y no funcionales. Los funcionales son los que le dicen al sistema qué es lo que tiene que hacer. Y los requerimientos funcionales, los definimos a través de casos de uso. Los casos de uso son un conjunto de representaciones gráficas y cuadros. Cuadros como el que ven ustedes ahí, en la lámina. Y de los requerimientos no funcionales, a modo de ejemplo, no vamos a entrar en detalle en ellos, tienen aspectos de seguridad, aspectos legales, características del producto, aspectos organizacionales y externos y del dominio. Cuando estamos definiendo un requerimiento, el requerimiento tiene que ser necesario. Si no es necesario, no es un requerimiento. Tiene que ser conciso. Tiene que estar completamente definido. Ser consistente. No tener ambigüedades. Tiene que ser posible verificar qué es ese requerimiento. Y tiene que ser trazable, tengo que poder seguirlo. Estas características las debe cumplir cualquier requerimiento. Si no, no es tal. Puede parecer fácil definir un requerimiento, pero no lo es. Un requerimiento es cobrar un cheque en ventanilla. Eso es algo muy concreto. Pero existen requerimientos que son más complejos de saber determinar cuál es el requerimiento específicamente. Cuál es un objetivo y cuál es una instrucción. Gráficamente podemos ver que hay requerimientos que son incompatibles, como lo muestra este dibujo, pero en la realidad es más complejo. ¿Sí? No son obvios los requerimientos que son ambiguos, los requerimientos que son inconsistentes. Como dijimos, los requerimientos no son obvios, por lo tanto es difícil definirlos. Provienen de muchas fuentes, algunas de ellas contradictorias. ¿Cómo sabemos cuáles son los requerimientos? Consultando a los diferentes actores de la organización
Y diferentes actores nos pueden decir cosas diferentes, incluso contradictorias. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Muchas veces son difíciles de expresar por escrito. Y una complejidad importante es con qué grado de detalle o con qué grado de abstracción especificamos el requerimiento. Generalmente en un sistema o en una parte de un sistema vamos a tener decenas y centenas de requerimientos. O sea, tenemos una gran cantidad de requerimientos a manejar. Los requerimientos son dependientes del sistema, de la organización en que el sistema se usa y del contexto en general. Y los requerimientos no son fijos. Hay una cantidad importante de requerimientos que son variables a lo largo del tiempo. Hay requerimientos que están interrelacionados unos con otros. Una parte fundamental en el trabajo con requerimientos es determinar quiénes son los que participan, los que están involucrados en la ingeniería de requerimientos. ¿Sí? Por un lado tenemos los usuarios finales, y los usuarios finales pueden ser un operario, puede ser un jefe, puede ser un gerente. ¿Sí? Tenemos diferentes roles de usuarios finales. ¿Se está moviendo el proyector? ¿Cómo? Ah, caminan arriba. Es el que participa en el proyecto definiendo las características del sistema. Tenemos el usuario que hace las pruebas con el sistema, el usuario de testing. Función fundamental que tiene que ver con la validación, que la vamos a insistir un poco más adelante. Está el encargado de soporte operativo, el encargado de mantenimiento, el equipo técnico informático, encargado del desarrollo del sistema. Están los stakeholders. Stakeholders vienen a ser quienes de alguna manera son los que tienen que ver con el proyecto. Pueden ser los socios, pueden ser los que financian el proyecto. ¿Sí? El concepto de stakeholder es bastante complejo y puede haber otros interesados. Uno de los problemas usuales que ocurre al especificar los requerimientos del sistema de información, ¿cuál es? El omitir a alguno de los participantes. Involuntariamente o no, el omitir a algún participante puede ser crítico. Para darles un ejemplo muy utilizado, si vamos a construir una carretera, ¿cuál es un usuario involucrado que hay que tomar en cuenta cuando construimos una carretera? Fuerte. Hay anécdotas muy interesantes. A ver si a alguien se le ocurre. No hay ninguno de los que mencionaron hasta ahora. ¿Encargado del proyecto? No. ¿Por dónde va a pasar la carretera? Tibio. Los que viven en la zona de... Exactamente. O sea, las personas que viven por donde va a pasar la carretera son usuarios a tomar en cuenta. ¿Sí? Pueden sentirse fuertemente perjudicados o fuertemente favorecidos y pueden hacer fracasar o pueden
hacer que el proyecto avance. Hay muchos ejemplos de construcción de carreteras que se han visto bloqueadas porque los vecinos por donde pasa la carretera no querían que pasara la carretera. ¿Sí? Ha habido situaciones así. O sea, la arquitectura sirve de base para la ingeniería de requerimientos en muchos casos. Como ejemplo. Bien, ¿cuáles son las actividades de la ingeniería de requerimientos? Tenemos 5 actividades. Tengan eso bien presente, son 5 actividades. Análisis del problema, evaluación y negociación, la especificación, la validación y la evolución. Análisis del problema es definir qué es lo que queremos. Y eso no es a veces sencillo. ¿Sí? ¿Qué queremos resolver? ¿Para qué queremos un nuevo sistema? Y después tenemos una instancia de evaluación y negociación que consiste en hacerle ajustes al problema a efecto de hacerlo viable. ¿Sí? Después que tenemos analizado el problema, tenemos una primera etapa de análisis de viabilidad a nivel global, ¿sí? Y después tenemos evaluación y negociación. Los estudios de viabilidad se hacen a lo largo del proyecto en varias instancias. A medida que avanzamos en el proyecto, tenemos más elementos, más datos, y entonces la evaluación de viabilidad pasa a ser más precisa. Después de la evaluación y negociación tenemos una redefinición del problema. En la especificación lo que hacemos es definimos los requisitos funcionales y los no funcionales. La validación es una etapa fundamental y consiste en decir que la especificación es correcta, es completa, es la que corresponde. ¿Quién hace la validación? El usuario. O sea, ¿quiénes serán los futuros usuarios? Ustedes, todos ustedes. ¿Sí? Ustedes, les puedo asegurar que de aquí a poco, en diferentes trabajos en que se encuentren, en algún momento van a estar validando requerimientos en donde se estén desempeñando. ¿Por qué? Porque prácticamente no existe actividad del quehacer diario que no esté computarizada, y esa computarización necesita actualización, necesitamos redefinir el sistema porque las necesidades van cambiando, y ahí van a estar participando ustedes y van a tener que estar haciendo la validación. ¿Sí? Entonces es importante que entiendan la especificación de requerimientos porque ustedes van a estar haciendo la validación y van a ser partícipes en cuestionarios, en encuestas, para lograr hacer la especificación. ¿Y qué es la evolución? La evolución es los cambios que vamos teniendo en el tiempo de la especificación de requerimientos, ¿sí? Porque como dijimos, tenemos requerimientos que son estables y una cantidad que no son estables, que varían, y es parte de la realidad. Yo quiero preguntar
el libro, la parte de validación. La sigla SRS, ¿qué significa? Requerimientos de software. Debe estar explicado, si no yo lo explico. ¿Ah? Bien. Si tienen dudas del texto, me mandan un correo y con mucho gusto se la respondo. Digo, tengo esa presente y después la aclaro. El análisis del problema consta de las siguientes etapas: comprender el problema, construir un vocabulario común, identificar a los involucrados y definir el alcance del sistema. Parece que somos reiterativos, pero nada de esto es fácil, nada de esto es trivial. Y una incorrecta definición lleva a problemas que a lo largo del desarrollo se van agigantando. ¿Sí? Una pequeña duda en comprender cuál es el problema, de ahí en adelante no se entiende, y si todo lo que se haga tiene problemas. Puede parecer trivial decir, bueno, tengo un sistema de facturación, la facturación en todos lados es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sí? Cada área de actividad tiene su especificidad. ¿Sí? Y hay variación. En el tema de evolución que vimos antes, por ejemplo, yo puedo tener un sistema de facturación, hace 4 años que lo estoy utilizando, está todo bárbaro, todo funciona bien, pero, oh sorpresa, ahora tengo que cambiarlo porque tengo que pasar a utilizar factura electrónica. ¿Sí? Ese es un ejemplo de evolución. ¿Sí? Hay una condicionante del entorno que obliga a que haga un cambio. Construir un vocabulario común. Es muy importante construir un glosario de los términos que se están utilizando en el problema que se aborda. Es frecuente que nos encontremos que en una organización los usuarios utilicen la misma palabra o la misma frase con sentido distinto. Y es importante que haya un vocabulario común para que todos los involucrados en el proyecto, usuarios, stakeholders, informáticos y cada uno de sus técnicos, desde el analista funcional hasta el diseñador del sistema, pasando por el programador, todos entiendan de qué estamos hablando y no haya ambigüedad. Construir este vocabulario común es muy importante. ¿Se entiende? Ya hicimos mención a identificar a los involucrados. ¿Sí? Y definir el alcance del sistema es hasta dónde llegue. La necesidad de construir un vocabulario común también nos ayuda a evitar inconsistencias. Para identificar a los involucrados es un buen ejercicio formularse este conjunto de preguntas. Vamos a seguir avanzando porque si no, no nos va a dar el tiempo. Definir el alcance del sistema es muy utilizado en arquitectura, en las construcciones, donde siempre que se va a hacer una obra, lo primero que se hace es, se delimita el contorno. ¿Sí? ¿Saben cuál es esta imagen? Sí. Bien. Como dije, en sistemas de información, los límites no son tan fáciles de determinar.
y tenemos que hacer el esfuerzo de tener claramente hasta dónde llega y hasta dónde no llega. ¿Sí? Si tengo un sistema de vedelías, por ejemplo, como el que ustedes utilizan, el sistema general de vedelías, eso incluye las notas de actuación, no incluye las notas de actuación, las manejan los docentes, se manejan a mano, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites del sistema general de vedelías? Por ejemplo, ¿sí? En el sistema general de vedelías que ustedes conocen, ¿quiénes son usuarios directos del sistema? ¿Quiénes son usuarios directos del sistema? Nosotros, ¿quiénes son nosotros? Estudiantes son usuarios directos. Muy bien, ¿qué más? ¿Quiénes más son usuarios directos del sistema? Los funcionarios de las vedelías. Muy bien. ¿Quiénes más? Los que hacen digamos, la actualización de datos. Correcto, sí. ¿Qué más? Los docentes. ¿Los docentes somos usuarios del sistema o no? Sí. ¿Directos? No. O sea, nosotros no podemos interactuar con el sistema. Podemos extraer datos. La especificación de requisitos de software viene a ser algo parecido a hacer el plano, ¿sí?, de un camión o de lo que sea. Pero como dije, no tenemos elementos tangibles, los límites no son tan sencillos. Por más complejo que pueda ser hacer este trazado. Vuelvo a insistir en la validación. La validación es decir, requisito a requisito, si es correcto o no. Y no solo eso, sino decir también si están todos los requisitos contemplados. Y eso puede llegar a ser una tarea muy pesada. Podemos llegar a tener cientos o tal vez miles de requisitos especificados. Y profesor, una duda. ¿Cuál es la diferencia entre requisito y requerimiento? Bueno, muy bien, requisito y requerimiento los usamos como sinónimos. Sí. Está claro, requisito, requerimiento es lo mismo. Para la validación de los requisitos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las características que tenían que cumplir los requisitos? Que tenían que ser concretas, consistentes, no ambigua, entendible, rastreable, etc. Bien, hay un conjunto de preguntas, que son las que planteamos acá, que nos pueden ayudar a verificar los requisitos, a validar. Vuelvo a aclarar por las dudas, las láminas de la presentación después de la clase van a estar disponibles en el entorno virtual de aprendizaje, ¿sí? Lo vamos a subir al entorno virtual de aprendizaje. Existe una cantidad importante de técnicas y de herramientas para lograr especificar los requerimientos. Existen las entrevistas y los cuestionarios, existen las tormentas o lluvia de ideas, los prototipos y los casos de uso. Las entrevistas y cuestionarios tal vez son los que más conocen. La entrevista es directa, persona a persona o persona a un grupo de personas.
Y las encuestas son formularios que se entregan a un individuo o conjunto de individuos y se recogen un conjunto de datos que después son analizados. Vamos a saltear esta parte para seguir avanzando. Lo que es lluvia de ideas es hacer una reunión y que haya, que fluyan las diferentes ideas que tienen los integrantes y que se van potenciando, y existe todo un mecanismo en el cual hay un moderador de la tormenta de ideas, hay un secretario que va tomando nota y están los participantes. Generalmente en las tormentas de ideas surgen nuevas propuestas que no estaban incluidas, que no eran parte de ninguno de los integrantes, ¿sí? Esa es la ventaja de la tormenta de ideas. Se generan nuevas ideas, nuevas soluciones a partir de cada uno de los integrantes. Prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es un modelo a escala de lo que puede ser más adelante, o puede ser la construcción de un modelo de prueba, ¿sí? Se construye un modelo de prueba que es un prototipo, y en función de la evaluación de ese prototipo después se hace la fabricación en serie, ¿sí? Entonces la prototipación en sistemas de información es una técnica muy útil porque consiste en hacer una parte del sistema o simular una parte del sistema como si fuera real, para que el usuario pueda apreciar cómo sería el sistema. No es el sistema en sí, sino que es una parte o supuestamente cómo el sistema sería, ¿sí? Y entonces el usuario puede percibir cómo sería ese sistema y ahí ajustarlo. ¿Se entiende? Tiene una aproximación a lo que sería la realidad. ¿En qué es útil la prototipación en sistemas de información? Fuerte. En, por ejemplo, simular el diálogo hombre-máquina. Una cosa es encontrar lo que serán las pantallas y otra muy distinta es ver cómo interactúan, cómo se van abriendo ventanas, cómo van apareciendo los mensajes. ¿Sí? Ahí tenemos una percepción de cómo va a ser parte del sistema. En el texto está todo esto, como ustedes habrán verificado, más explicado. Acá estoy salteándolo para poder dedicarnos el resto de lo que nos queda de la clase a los casos de uso. En el contexto de dificultades que tenemos en especificar requerimientos, los casos de uso resultan una útil herramienta, ¿sí? No es la panacea, no es lo ideal, no resuelve todo, pero los casos de uso es, hoy por hoy, la herramienta que consideramos más apropiada y que más éxito ha tenido en ayudar a especificar requerimientos. ¿Sí? ¿Está claro eso? El temblor de la pantalla molesta bastante. En los casos de uso intervienen los siguientes elementos.
actores, sistemas, líneas y flechas, casos de uso propiamente dicho, las extensiones, usos, inclusiones y herencia. ¿Sí? Los casos de uso son muy simples. Se ha buscado en todo esto simplificar al máximo. Los actores siempre son muñecos de palo. ¿Sí? Son siempre estos fosforitos. Ténganlo claro, son estos fosforitos, así. No tienen ojos, no tienen boca, no tienen colores, no tienen otra forma que esa. En la bibliografía van a encontrar que hay de todo. Está mal. Formalmente, un actor se representa de esta forma y no otra. Y un actor y otro actor son todos del mismo tamaño. La relevancia de un actor no está en el tamaño del macaquito. Son todos los macaquitos iguales. Son los actores. Son quienes interactúan con el sistema. Lo que queremos hacer con los casos de uso es mostrar qué interacciones hay y qué se hace. Entonces, tenemos actores. El actor puede ser un empleado de ventas, el actor puede ser un cliente, el actor puede ser otro sistema. Sistemas interactúan con sistemas. ¿Sí? Y el sistema se representa por un recuadro. O la parte del sistema se representa por un recuadro. Muchas veces no se usa el recuadro. Formalmente debe usarse el recuadro. Y hay una línea que no tiene por qué tener flechitas. La línea no tiene por qué tener flechitas, que vincula el actor con el o los casos de uso del sistema con los cuales interactúa. En el sistema vamos a tener los casos de uso. Acá tenemos un ejemplo de un sistema de biblioteca que tiene 3 casos de uso. Un caso de uso se llama reservar libro. El otro caso de uso se llama llevar libro prestado. Y otro es actualizar el catálogo. En este ejemplo tenemos 2 actores. Uno es el bibliotecario y el otro es el socio de la biblioteca. El bibliotecario es quien actualiza el catálogo de los libros de la biblioteca y el socio de la biblioteca puede reservar un libro o puede llevar un libro prestado. Así de sencillo. ¿Sí? Este es un diagrama de caso de uso. Algo similar es lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo grupal. Esta es una de las partes de lo que tienen que hacer. Sí. Caso de uso es igual al requerimiento. Los casos de uso responden a los requerimientos. No necesariamente su nombre. A partir de los requerimientos es que construyo los casos de uso. No necesariamente son un nombre. O sea, la herramienta casos de uso es la que me sirve para documentar los requerimientos.
los requerimientos en el proceso de análisis pueden llevar a un grado de mayor detalle o de abstracción. O sea, puedo estar cambiando de nivel. Y eso me va a hacer de que, por ejemplo, una especificación de requerimiento pueda ser más de un caso de uso. ¿Sí? Por ejemplo. Acá tenemos una situación un poco más compleja. Un banco. Más que un banco es un cajero automático. Este es el esquema de casos de uso de un cajero automático. Veámoslo sencillamente, por la parte más sencilla. El encargado de mantenimiento, ¿qué va a hacer? Va a recargar la máquina. ¿Sí? El cajero deposita dinero. El cliente del banco puede retirar dinero, transferir fondos o depositarlos. ¿Sí? Los depósitos, las transferencias y los retiros también involucran al banco. Acá ven que el banco, la organización banco, figura como un actor. ¿Sí? Un sistema se comunica con otro sistema. Y los casos de uso pueden incluir o usar otros casos de uso. Un caso de uso puede incluir o usar otro caso de uso. Incluir o usar o uses son términos equivalentes. Todas las operaciones lo que hacen es una tarea común, que es validar el usuario. Entonces, en lugar de incluir la parte de validación del usuario dentro de cada uno de los tipos de operaciones distintas, lo que hacemos es, tenemos una parte común de validación de usuario que es usada por varios casos de uso. ¿Sí? ¿Se entiende? Partes comunes pueden formar un nuevo caso de uso que es utilizado, usado o incluido por otros casos de uso. Cada caso de uso va a tener un cuadro, una plantilla en que se especifica qué hace ese caso de uso. ¿Sí? Cada uno de estos óvalos va a tener una plantilla en la cual detallamos qué es lo que hace. ¿Se entiende? Entonces, los casos de uso son el diagrama de caso de uso más las plantillas correspondientes. No es una obra que se hace de una y listo. ¿Sí? Tenemos que ver, efectivamente, estos son los actores, me faltan otros actores. ¿Sí? Lo que hay que hacer
¿son estos 5 casos de uso o tengo más casos de uso? Y cuando empiezo a trabajar, empiezo a elaborar casos de la plantilla, por ejemplo, puedo darme cuenta de que, bueno, tengo que crear un nuevo caso de uso que es usado por varios, o no. A partir de todo este material de especificación de requerimientos a través del caso de uso, es que después se va a diseñar y a codificar el sistema de información. ¿Se entiende? ¿Ah? Supongamos que yo tengo un sistema de ventas y tengo un empleado de ventas. Y una de las tareas es ingresar pedidos. Hay un grupo de casos de uso que son diferentes de los que use o incluye que vimos recién, que son los de extend, que se utiliza cuando hay una variación del flujo habitual. Este caso de uso se ejecuta solo cuando hay nuevos productos. La regla que conviene seguir es: utilice extensión cuando describa una variación de la conducta normal. Y el caso de los use o include, acá tenemos de vuelta el empleado de ventas ingresando pedido, busca los datos del producto, ¿sí? La rutina de búsqueda del producto es común tanto para el empleado de ventas como para el gerente que quiere un reporte de ventas por producto. Ambos casos de uso utilizan una rutina común que es buscando datos del producto. Entonces la regla nos dice: utilice use o include cuando desea evitar repetir casos de uso. La especificación, hay varios modelos posibles. Acá tienen uno de ellos. Define qué hace cada caso de uso. A cada caso de uso le tenemos que dar un identificador. Los ejemplos anteriores no tenían identificador, ¿sí? A cada óvalo le tenemos que asignar un código único. Por ahí tendría que aparecer el código. Habitualmente el código de caso de uso figura arriba y a la derecha. Para ponerlo en sencillo, viene a ser como la cédula de identidad. O sea, la cédula de identidad es única, ¿sí? Y identifica a cada individuo. Bueno, lo mismo pasa con los casos de uso y el identificador, el código. Cada caso de uso tiene un nombre, como en el caso anterior. ¿Sí? Hay un caso de uso que es ingresando pedido o ingresar pedido. Hay otro caso de uso que es buscando datos del producto. Otro obteniendo reportes de venta por producto. Ese es el nombre que se le da a la plantilla al caso de uso. Le sigue una descripción lo más breve posible. La precondición, o sea, ese caso de uso se puede ejecutar solo si se cumplen ciertas condiciones previas, si las hay.
Después se define la secuencia normal que sigue ese caso de uso paso a paso. En algunas situaciones se puede presentar de esta forma, en otros se puede presentar a dos columnas. Por un lado, qué hace el actor, qué hace el sistema. Postcondiciones, o sea, qué condiciones quedan después de ejecutado el caso de uso. Le siguen las condiciones de excepción que puede ocurrir. Y luego tenemos una serie de datos adicionales, como cuál es el rendimiento esperado. O sea, cuánto tiempo podemos esperar hasta que la tarea se cumpla. Cuál es su importancia, cuál es su urgencia y comentarios. ¿Sí? BN10 nuevo cliente es el nombre. Definir cliente. O definir cliente. Ahí no sé si está o está en blanco. No lo veo. No leo. Es importante acá dos datos: la fecha y la versión. La fecha en que fue creado este caso de uso y versión. Podemos tener versiones a lo largo del tiempo, vamos a estar cambiando. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la parte de evolución que decíamos? Entonces es importante poder rastrear, hacer la trazación. Dijimos que los requerimientos son trazables. Tenemos que tener la capacidad también aquí de ver cuáles son las otras versiones. En algunos casos también es deseable, además de la fecha y la versión, agregar quién fue el que definió el caso de uso. ¿Sí? Es decir, todo dato de identificación es útil. Bien, se da de alta un nuevo cliente en el sistema de ventas, cuáles son los actores, cuál es la precondición, cuál es el flujo normal, cuál es el flujo alternativo y cuáles son las postcondiciones. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? El ejemplo que nosotros vimos, la plantilla BN10, tiene que ver con este caso de uso. ¿Sí? El vendedor define el cliente y era el caso de uso BN10 que vimos recién. Existen diferentes herramientas automatizadas, existen diferentes herramientas informáticas que nos ayudan a automatizar el manejo de casos de uso. En el caso concreto del trabajo grupal que tienen que hacer ustedes, pueden hacer los dibujos con cualquier herramienta que deseen. Puede ser con el Paint, con Word, con cualquier herramienta de dibujo que quieran, y la plantilla la pueden hacer con procesador de texto, con una planilla electrónica, cualquiera. No hay restricción de ningún tipo. ¿Está claro? ¿Sí? Y en el mundo real podemos usar también cualquier herramienta habitual. O hacerlo en lápiz y papel. Existen herramientas de dibujo específico que tienen partes de casos de uso que ayudan a construir los diagramas de casos de uso. Y hay otras específicas, como la que ven ustedes ahí. Esta es una
una imagen de Argo UML. Nuestra idea original era utilizar esta herramienta en la práctica de trabajo grupal, pero con casi 300 grupos y con una sola semana de trabajo para hacer una semana de plazo para hacer el trabajo no nos alcanza, ¿sí? Pero existen herramientas, repito, como Argo UML. Argo UML la podemos utilizar sin limitaciones y permite construir los casos de uso y a su vez arma las plantillas, y tenemos la ventaja que si queremos hacer algún cambio, los cambios no tenemos que rehacer todo el dibujo, ¿sí? Sí, es una herramienta pensada para manejar los diferentes diagramas que corresponden a UML, de los cuales los casos de uso son una parte. Quiere decir que en la vida real existen recursos que facilitan la tarea tediosa, la tarea trabajosa de construir tanto las gráficas como las plantillas. Nosotros mencionamos 4 diferentes herramientas que en su conjunto suelen utilizarse para hacer la especificación de requerimientos. Las entrevistas y los cuestionarios, las lluvias de ideas, los prototipos y los casos de uso. Parece que el proyector se come algunas letras. Los prototipos ayudan a validar y desarrollar nuevos requerimientos. Los prototipos son los que nos permiten tener una mejor apreciación de lo que sería en la realidad. Hay herramientas tipo GeneXus, que ustedes pueden haber escuchado, que se basan en trabajar sobre prototipos. ¿Quién de ustedes oyó hablar de GeneXus? ¿Nadie? GeneXus es un producto desarrollado por Artex, una empresa uruguaya, y es prácticamente el líder en exportación de software, ¿sí? El GeneXus es una herramienta muy amplia, basada en prototipación, a partir de la cual genera los sistemas de información. La desventaja del prototipo es que no es la versión final, ¿sí? Sirve para pruebas parciales, lo cual no siempre es así entendido. No es el caso de GeneXus. En otros contextos se tiene el prototipo y se sigue usando el prototipo como si estuviera en producción, lo cual es erróneo. No es el caso de GeneXus. Los casos de uso representan de manera documentada los requerimientos del sistema desde el punto de vista de cada rol de usuario. Y lo que ya habíamos mencionado, la desventaja es que definir todos los casos de uso implica un gran esfuerzo, es trabajoso, no es difícil. Diferenciamos difícil de trabajoso, ¿sí? Subiendo tenemos que la tormenta de ideas genera ideas útiles y creativas, fomenta la innovación y requiere un especialista que es el moderador, y es necesaria una buena coordinación. Y las entrevistas y los cuestionarios nos permiten tener una visión inicial del sistema, por los relatos y por lo que escriben, lo que responden,
nos hacemos una composición del sistema, con las posibilidades que dijimos al comienzo de tener contradicción. Justamente la desventaja es que la información obtenida puede no ser completa, puede ser redundante y consiste en un alto volumen de información que puede tener inconsistencias. Es lo que cada usuario entrevistado le parece, opina o dice. Pasemos a conclusión. La especificación de requerimientos, o sea, la ingeniería de requerimientos, es fundamental en el desarrollo y el mantenimiento del sistema de información. En las láminas originales no aparecen los guiones, aparecen acá. Saber qué se necesita, cómo dejarlo y adecuadamente documentado es el cimiento para la construcción de soluciones informáticas útiles a las organizaciones para las cuales son provistas. La especificación de requerimientos es un trabajo colectivo, en equipo. ¿Sí? Participa el analista funcional, participan todos los involucrados, participan los líderes del proyecto, ¿sí? Participan todos los involucrados en el proyecto, dueños, usuarios directos, quienes desarrollan, quienes dan soporte al sistema para que funcione, quienes proveen el mantenimiento, etc. Todos los involucrados que de una u otra manera tienen que ver con el sistema de información en estudio. Hay que tener presente aspectos como ser los costos y los tiempos implicados. Especificar correctamente es una parte importante del tiempo de un proyecto informático y asociado con ello es una parte importante de los costos. La especificación de requerimientos no es un accesorio, es cimiento, es la base. Y ahí donde no podemos reducir tiempos y no podemos evitar costos. Es imprescindible, así como para construir una casa tenemos que tener los cimientos en los cuales levantamos las paredes, en el caso de los sistemas de información necesitamos contar con la especificación completa y correcta de los requisitos adecuadamente documentados. Es decir, no podemos o no debemos hacer o trabajar con un sistema de información diciendo, bueno, tengo parte de lo que se quiere hacer, empezamos y después completamos. Porque todo lo que hicimos puede no servir. Primero tenemos que tener el panorama completo. Tener definido el problema, tener definido el dominio de alcance, tener definido qué se requiere y después lo hacemos. Y toda la documentación que elaboramos tiene que ser comprensible para todos los que lo tienen que consultar. Que quede claro, la especificación de requerimientos es un conjunto de documentos que son para todos los que lo tienen que consultar. No es solo para informáticos, no es solo para usuarios clave. No es solo para los que participaron en el desarrollo. Porque mañana no están, viene otra gente
¿Y qué era el sistema? El sistema es lo que está documentado. Diferentes organizaciones tienen diferentes culturas y la documentación tiene que estar de acuerdo a las características de la organización. O sea, ignorar la cultura de la organización es un error muy grande. ¿Sí? Además, la dinámica de los tiempos actuales requiere actualización y mantenimiento continuo. Esto nos lleva a que algunos de los requerimientos cambien y entonces es necesaria una adecuada gestión de los cambios de requerimientos durante toda la vida útil del sistema. Y vuelvo a insistir, toda persona que trabaja en una organización en algún momento más o menos próximo estará participando en la especificación de requerimientos en sistemas de información que se utilizan o se utilizarán, por lo que se espera que lo visto en esta presentación sea de utilidad tanto en lo personal como en lo organizacional. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuántos de ustedes empezaron ya el trabajo grupal?